Gracias a todos. Está Adrián Martínez, está Mónica, vos, Dani, que te agradezco mucho, Rodolfo, Osvaldo, después algunos, si se quiere, dar todo el espacio para hacerlo. ¿Les parece que iniciemos? ¿Están de acuerdo? Adrián, Cuando querido, ¿cómo quiera, andás? cuando ¿Cómo va? quiera, ¿Bien? Richard. Muy bien. Larga, yo te voy a escuchar mientras preparo mi mate, Ricardo, ¿eh? Denle tranquilo que estamos entre amigos, relajados, yo también me tomo el mío. Sí, El tema es hacer una charla descontracturada, todos aportar algo, entendernos, comprender y compararnos sí. también. No es cuestión de que hable uno solo y listo. Así que bueno, a ver, vamos, ahí está también. Bueno, ya somos 9, ahí voy a esperar que se terminen de unir los demás y vamos a arrancar. Bueno, bienvenidos a todos. Me hiciste asustar, amiga, ¿eh? Está Jorge, gracias, Jorge Bailati, un fenómeno, amigo de Ferro, un hombre de las ciencias sociales, mi amiga Virginia Codazzi. Sinceramente, no te admitía antes, pues después te cuento, porque pensé que eras vos y te iba a mandar un mensaje. Digo, ojalá que sea el querido Jorge, porque hay otro Jorge que teníamos ahí unos inconvenientes y estábamos justamente viendo qué pasaba. Bueno, muchísimas gracias por estar. Vamos a iniciar. Yo, para contextualizar un poco lo que venía diciendo, la idea, esperen que tengo que tratar de volver a... Ahí está. Porque, bueno, la idea es hacer de esto un taller. Y para hacerlo un taller, justamente la idea no es que yo me ponga a hablar y aburrirnos a todos, sino que todos tratemos bueno, de opinar, de participar, de hacer preguntas, de contestarlas. Esto está siendo grabado, lo puedo estar grabando con la computadora que tengo acá al lado, ahora estoy saliendo por el celular, y se me ocurrió, para hacerlo un poco más didáctico, más entretenido, más ameno, traer imágenes, cuadros y cositas como para ir dándole también un orden, ¿no? Porque como decía al principio, no es un tema que solamente se limita a la batalla de los santos lugares. Como le decimos nosotros los federales rosistas, ¿no es cierto? Para los brasileros es la batalla de Caseros, y así la conocemos debido a la versión oficial de la historia argentina que así la hizo conocer. Pero no se limita solamente a la batalla en sí, que en realidad no fue tal cosa, porque a eso después lo vamos a ir desarrollando a medida que lleguemos al final, que es la batalla misma, porque bueno, se trata digamos, el ejército de vanguardia, el ejército de la Confederación, con el mejor hombre, el mejor general de ese ejército, el gran hombre de la caballería de la Confederación, que es justo José de Urquiza, y del otro lado, don Juan Manuel de Rosas, que pierde cuando justamente Oribe cae en Montevideo, después de un sitio de 9 años, desde 1843 al 51, en manos de Urquiza, donde no presenta batalla, en realidad no se demuestra indeciso, sino que es Rosas el que no da las órdenes fundamentales para que la defensa se haga desde ahí. Y esto también conlleva otra explicación. El asunto, bueno, en definitiva es que con los ejércitos que le pertenecían a la Confederación, con el encargado de las relaciones exteriores, que era Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas se queda sin el grueso de su mayor ejército y tiene que, de alguna u otra manera, resolver y reúne 20.000 tropas bisonias. Bisonias todos más o menos sabemos qué significa, ¿no? Son tropas de un orden bastante pobre, donde no hay un ejército regular, entrenado, disciplinado, sino que Rosas cuenta con, evidentemente, milicias urbanas que, en definitiva, no le pueden dar pelea a las 24.000 almas que del ejército grande de Urquiza se dignaron a dar batalla, que entre ellos estaban los 4.000 brasileros, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir resolviendo. Mientras tanto, yo voy a empezar con las imágenes, justamente para que podamos ir ordenando tema por tema, hacerlo más ameno y no me voy a tampoco a extender demasiado porque es un tema muy, muy largo. De ustedes me van a decir si se ven, yo todavía no puse nada. A ver. Bueno,
¿Se ve? Sí. Ahí armé un pequeño cuadro que sintetiza el tema que vamos a abordar, que es el sitio de Montevideo, que ya lo mencioné, que se da el 843 con Oribe, un hombre de Rosas, tratando de voltear un hombre del unitarismo porteño, que fue Fructuoso Rivera. Después se da ya lo que va a ser, ¿no? Después de la guerra al Paraná y de tipo políticas muy importantes que no vamos a son 1 de mayo de 1951. Después está la alianza entre Ríos, el Brasil Imperial y Montevideo, las defecciones, que no es lo mismo defeccionar que traicionar, y quizás alguno aquí me va a decir sí, que es lo mismo y no dar la razón. Lo que es mi interpretación, defeccionar es abrirse, tomar otro rumbo, de manera desleal. La traición me parece que tiene que ver con otros valores y esto explica mucho lo que sucedió con muchos jefes federales, pero en principio acá hablo de Servando Gómez y Garzón, que son jefes de los ejércitos de Oribe, jefes orientales que defeccionan, y es un poco ya el problema que hay con Oribe, que no puede mantener la plaza de Montevideo, no tiene órdenes precisas y cae. El 22 de agosto de 1851, Rosas le declara la guerra al Imperio del Brasil de Pedro II. El 6 de septiembre, Urquiza toma contacto con el ejército de vanguardia de Oribe, está muy cercano. Ya el 20 de diciembre, con esos 24.000 hombres que había mencionado, de ellos 4.000 brasileros, tropas orientales, bueno, y algunos mercenarios, algunos me dirá, había alemanes por ahí y demás, son el ejército grande de Urquiza que se encamina desde ese 20 de diciembre a internarse hacia la campaña bonaerense y con destino hacia donde se iba a dar la batalla, que era en el Palomar de Caseros. El 2 de diciembre ya Urquiza saldrá y frente al tonelero se encuentra uno de los generales, gran general que termina ganando por las causas que después desarrollaremos, que es Lucio Norberto de Mansilla, ¿no? El héroe de Obligado es quien espera en Tonelero, ¿no? En esa ciudad ribereña del Paraná, espera a la escuadra brasilera y al avistarlos retrocede. Bueno, después está hablando de un jefe de la División Oriental, que era parte del ejército grande de Urquiza, César Díaz, que es el que se interna en la campaña bonaerense buscando adeptos entre los pobladores, adeptos para voltear a Rosas, porque la campaña era para los urquicistas clara, ¿no? Lo que se pedía era una organización nacional. Quizás lo que no se decía, y esto lo voy a abordar con las distintas imágenes que voy a ir subiendo, que el Imperio del Brasil, con una aristocracia súper astuta, con hombres como Coimbra, Armeto, Paulinho, Honorio, un Bernardo Vasconcelos que en realidad fue el mejor hombre de la diplomacia, es el que justamente pide no pelearse con don Juan Manuel de Rosas. Bueno, figuras militares como Caxias y son parte de esa aristocracia brasilera que fue muy astuta en sondear al hombre que después de Rosa era el que representaba el mayor poder dentro de la Confederación Argentina, que era Urquiza, dueño de Entre Ríos, era el que decidía quién faenaba o no en la provincia, fue el que manejó los puertos paralelos de contrabando de oro y plata, y esto es otro de los aspectos que van a llevar al rompimiento con Rosas. Esta aristocracia brasilera se dedica a sondear Urquizas, a tratar de hacerlo romper con Rosas, y lo logra. Le ofrece 400.000 patacones. El número es irrelevante teniendo en cuenta que algunos hablan de menos cantidad, otros de más. Lo cierto es que hay un ofrecimiento de dinero Urquiza que acepta. Por eso esta cuestión es fundamental, ¿no? Lo que dice el urquicismo o la historia oficial y algunos de la historia social remarcan que en realidad sí, es un cambio de época, y lo que se pedía desde digamos, desde el litoral, ¿no? Que había estado permanentemente en conflicto con Rosas por cuestiones económicas, ¿no? Por el puerto de Buenos Aires, porque la Confederación Argentina tenía, acorde a sus reglamentos y a sus artículos, también un tipo de ordenamiento en el comercio, de gravámenes en los productos, pero también estaban, y esto Rosas lo sabía, los puertos del litoral que eran importantes y que pedían a gritos
una flexibilización en función de algunos reglamentos para poder, si se quiere, comerciar libremente con otras potencias o con otras regiones, en este caso con el Brasil, con el Paraguay, con Inglaterra, con Francia. En esto tiene que ver mucho la guerra del Paraná, pero Rosas se mantiene absolutamente convencido de que ello no puede llevarse a cabo. El libre comercio no es algo que a Rosas le parezca correcto en momentos donde el proteccionismo portuario, el proteccionismo sobre nuestra incipiente industria era importante para evitar el descalabro en las finanzas. Pero bueno, son interpretaciones. Hay gente que tiene otras y está bueno poder conversarlo y comparar las interpretaciones. Dicho esto, es un conflicto también económico. Y Urquiza, de alguna otra manera, al romper con Rosas y al ser, en este caso, cooptado por el Brasil, pone en evidencia dos modelos, ¿no? Lo que decían los urquicistas era justamente que mientras que Rosas no dictaminara una asamblea constituyente, el país iba a seguir dependiendo de Buenos Aires, por esta cuestión económica de que el puerto de Buenos Aires sí monopolizaba un poco los ingresos y el monopolio en cuestión a las rentas aduaneras. Pero no lo hizo solamente Rosas, lo hicieron todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Puerto Aires estratégica. Esto también puede estar en discusión por nuestros amigos del litoral y es siempre bienvenido el tema. Del otro lado, Rosas empieza a hablar de que el loco tirano de Urquiza de repente se vuelve loco y rompe lo que era una especie de, si se quiere, ya dentro de las normas generales, venían cumpliendo alrededor de años, un cierto clima ya de aplicación, una cierta estabilidad, por lo cual para Rosas, inclusive en CAR, son muy importantes. No podemos evitar ir a la heurística, es decir, a la documentación. Si Rosas a su propio, a sus hombres del confianza que quizá Rosa cree que es acción de un hombre un loco. Bueno, para vamos a ir con imágenes que tienen que ver con el tema. César Rifa de la División Oriental encuentra, como dije, la tierra arrasada en España. De alguna otra manera se encuentra con muchos incendios que producen los estancieros, que quitan todas las haciendas hacia los lugares donde las tropas y las milicias urbanas de Rosas estaban controlando la zona. Entonces encuentran una ciudad diezmada, digamos, lo que pequeñas estancias, fortines, realmente que no darían la patria del tirano Rosas. En ese momento se da la sublevación de las tropas de Aquino. Aquino era un oficial que respondía a Urquiza, que lo matan y se incorporan camino hacia los santos lugares con las tropas de Rosas. Es decir, no hubo
Buenos Aires y defensor de su propio gobierno, que es que saben que la victoria es imposible, es improbable, más que improbable es imposible. Entonces, evidentemente, don Juan Manuel de Rosas da una batalla por decoro, pero no cree nunca que va a vencer. Cree que su tiempo había finalizado, y esto también lo saben sus generales, sus oficiales, sus jefes, y yo creo que van, digamos, de alguna u otra manera evitando un derramamiento de sangre, más allá de que muchos revisionistas o federales, tan rosistas como yo, tan netos como yo, creen que es realmente un error enorme, una traición imperdonable la de Pacheco. Ponen en tela de juicio también como jueces que se creen que son de la historia, más cuando tenemos que ser veedores o fiscales de la misma, y hablan de un Mansilla traidor, y a veces no nos ponemos a evaluar otras cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, van a ser las cartas que se envían entre Urquizas y Rosas, ya en un Rosas en el exilio, que hasta nos permiten comprender un poco a estos dos hombres de su tiempo y dejar de hablar tanto de traiciones y cuestiones, sino más bien de un fin de época en la que estos mismos generales o el mismo Rosas coinciden de que es inevitable. La bravura y lealtad de Chilaver lo vamos a hablar también porque es un tema muy importante de la batalla de los Santos Lugares, porque es un coronel que realmente nunca se la ha dado ni de federal ni de unitario, ha sido muy consecuente con su idea de patria, y así como ha peleado a las órdenes de unitarios, también ha peleado a las órdenes de Rosas, porque Chilaver es quien cree que la invasión de Urquiza tiene que ver con una invasión internacional. Y en esto tiene mucha razón, o tuvo mucha razón Chilaver, porque evidentemente los 4.000 hombres del Imperio del Brasil estaban internándose y son los que después terminan a la derrota de Rosas, teniendo una especie de encono con Urquiza y desfilando en Buenos Aires como cual vencedores, ¿no? Y aquí es donde Urquiza empieza con los primeros atisbos de, si se quiere, de sentir que había traicionado al gobernador bonaerense y que se había equivocado. No sé si se hace cargo del todo, pero hay algo de eso en Urquiza, porque es el que después toma la Casa de Rosas en Palermo, el Cancerón, como su lugar de gobierno, e inclusive anda, o sea, cabalga, monta el mismo caballo de Rosas y es un poco se cree el nuevo Rosas, ¿no? Urquiza es un hombre que, a diferencia de don Juan Manuel, tiene otras características. No quiero meterme con la cuestión psicológica porque no es un tema que en la época se haya abordado, pero sí de cuestiones de valores, ¿no? Urquiza era ampuloso, era un hombre que le gustaba mucho el dinero, y Rosas era un hombre rico, pero en algún punto mucho más austero. De ahí que se va a venir el primer conflicto cuando hablemos del problema entre Rosas y los puertos paralelos de contrabando de Urquiza con respecto al oro y la plata. Bueno, el 3 de febrero se da desde las 8 de la mañana y termina hacia las 12 y 1 de la tarde más o menos, la batalla que da lugar en el Palomar de Caseros, llamada para nosotros los federales Batalla de los Santos Lugares, y eso después determina evidentemente el exilio de Juan Manuel de Rosas. Bien, hasta aquí más o menos se va entendiendo. Ustedes son conocedores de este tema. ¿Quieren agregar algo antes de que pasemos a imagen por imagen? Un poquito te podría agregar algo. Sí, por favor, tenés toda la libertad de hacerlo, Dani. En 1850, sí. Urquiza lo va a invitar a Benjamín Virasoro, a Entre Ríos, a una carrera de caballo. En esa carrera de caballo habla privadamente con Benjamín Virasoro y ya le manifiesta su intención esta de abrirse de Rosa, que iba a necesitar el apoyo de la provincia de Corrientes. En 1850, el patriarca de los Virasoro, que es Miguel Virasoro, ¿no? Sí. Que ya le había prevenido al hermano porque lo conoce desde joven a Urquiza. Urquiza va a hacer su fortuna aquí en Corrientes, hacia 1824, cuando viene exiliado y lo recibe Pedro Ferré. Y justamente vas a decir, ¿cómo hace su fortuna Urquiza? Como siempre,
abasteciendo al ejército correntino que está luchando en la guerra del Brasil en la campaña que se da más o menos hacia el norte de la provincia de Corrientes y Misiones. Ese ejército que estaba ahí había que llevarle provisiones. Bueno, Urquiza tiene un papel importante en esta provisión de materiales para el ejército, ¿no? Y de ahí es que él ya le conocía a muchos de los correntinos, inclusive a Verón de Astrada, el que va a morir en Pago Largo, claro. A Joaquín Madariaga y a Miguel Virasoro. Joaquín Madariaga ya estaba muerto para 1850. Claro. Muere de esta enfermedad de lepra. Bien. Exiliado en Brasil. Así que queda Juan Madariaga. No le tenés al patriarca de los Madariaga, pero le tenés todavía al patriarca de los Virasoro. Va a morir misteriosamente, posiblemente envenenado en 1851 Miguel Virasoro. De estar vivo estos dos patriarcas, Caseros no se hubiera dado. Claro, está bien. Porque está sí o perfecto. sí necesitaba el apoyo de el ejército de Corrientes. Claro, y claro. Aquí entra justamente por qué Miguel Virasoro era tan importante para Urquiza. Porque Miguel Virasoro está casado con Encarnación Ferré, hija de Pedro Ferré. De Pedro Ferré, claro. Fue un gobernador correntino importantísimo en el diseño del Pacto Federal. Fíjate vos la actitud, porque Rosas tenía oídos en todos lados, ¿no? Se va a enterar de esta reunión en Entre Ríos. Y Urquiza, al enterarse que también tenía oído en todos lados de que Rosas estaba enterado, hace un pronunciamiento manifestando su lealtad a la Confederación y a Rosas. Exactamente. Justamente por eso lo que se le da siempre esa mote de traidor a Urquiza. Claro, porque en realidad es como que son estas personas que van y vienen y realmente cuando se habla se habla mucho de entre los unitarios, bueno, ahora exactamente no me sale la palabra, pero son todo este chusmerío, por decirlo de alguna manera, de manera coloquial, estas intrigas, esa es la palabra, las famosas intrigas en las que evidentemente Rosas, que es un pragmático, tiene que decidir, ¿no? Y Urquiza se mantiene entre estas intrigas. Por eso al principio se muestra a favor y hace un pronunciamiento y después, con todo esto que vos decís, que se va enterando Rosas también, en definitiva en algún momento rompe. Perdóname que te interrumpa, Dani, así podemos abarcarlo todo, ¿te parece? Pero me gustó el aporte que hiciste con respecto a lo de Virasoro y Madariaga para entender por qué estos dos hombres que faltaron también le dieron un poco el lugar a Urquiza para poder pronunciarse en contra, ¿no? Después te voy a aclarar sobre el batallón Aquino. Bien. Sobre Aquino justamente te voy a hacer una breve mención, un breve relato. Bien. Y sobre los fusilados, tanto en Paraguay, porque apoyaban a Rosa. ¿Y por qué se viene esta campaña de fusilamiento en el Paraguay? En el Paraguay. Bueno, sí. Ahí ven la imagen, ¿no? Hay un texto ahí, Ricardo. Bien, yo se los voy a leer porque sé que por ahí queda muy chiquito y no lo van a poder leer, pero yo se los voy a leer, ¿les parece? ¿Por qué les voy a leer este texto? Porque es un hombre diputado brasilero que se pronuncia el 17 de junio de 1850, el querido Pereira da Silva, porque bueno, lo que dice Pereira da Silva es importante para que nosotros comprendamos por qué la guerra no solo es de Urquiza hacia Rosas, sino por qué tiene que ver mucho el imperio del Brasil, ¿no es cierto? Y lo dice todo, y voy a hacer un desarrollo muy cortito de esto. Dice, la lucha entre los habitantes del Brasil y los de la actual Confederación Argentina es tan antigua como el descubrimiento del Brasil. Pedro Álvarez Cabral dio a la corona portuguesa tierras desde el Amazonas hasta el Río Grande. Juan Díaz de Solís y Vicente Pinzón dieron a la monarquía castellana las márgenes del río La Plata. Como en Europa, las dos monarquías se tocaron, como en Europa, una lucha constante. Perdón, ahí sigo.
Eh, Ahí sigo, ¿eh? En 10 minutos se corta, si les parece volvemos a entrar con el mismo idea de reunión. Las dos monarquías se tocaron, como en Europa, una lucha constante se trabó en América por causas de límites o por cuestiones de política. Se constituyeron luego estas colonias en independientes. Brasil se tornó imperio, el virreinato de Buenos Aires perdió el Paraguay, el Alto Perú, la Patagonia y el Uruguay. Aún así, la Confederación Argentina, que reunió a las demás partes del Virreinato de Buenos Aires y el Imperio del Brasil, son las naciones más poderosas de la América Meridional, porque las demás repúblicas son pequeños estados sin importancia ni influencia. Es deber constante y permanente de estas dos más poderosas naciones extender su influencia en los pequeños estados que las cercan, imponerle su protección y colocarse así mejor frente a su rival. Siento decir que, de un tiempo a esta parte, el Brasil, ocupado solamente de sus intereses comerciales, ha descuidado su influencia en el exterior y disminuido su importancia para los estados vecinos y coterráneos. Al paso que el dictador de Buenos Aires, general Juan Manuel de Rosas, ha desenvuelto una actividad militar y política que ha aumentado mucho su influencia. Los designios del general Rosas, y con esto termino, no son ocultos. Pretenden reconstruir el virreinato de Buenos Aires, acabando con todos los pequeños estados que de él se habían hecho independientes. Estos designios son fatalísimos, perjudiciales al imperio del Brasil. Esto lo dice Pereira da Silva el 17 de junio de 1850, ¿no? A 2 años más o menos, un poco menos, de lo que va a ser el desenlace en el Palomar de Caseros. Después, para ir comprendiendo, bueno, esta es la imagen de Bernardo de Vasconcelos. Yo le había dicho que fue dentro de la aristocracia y dentro de la diplomacia como diputado en Brasil, un hombre que realmente estaba en contra de esta idea, por ejemplo, de da Silva, que era hacerle la guerra a Rosas, y tenía dentro de todo un pensamiento más acorde al del restaurador que al de la mayoría de los aristócratas o de los diputados o de los diplomáticos de la corte de Pedro II. Bueno, es un general que tiene mucho que ver con la entrada, ¿no? Caxias, que es el que entra por Quilmes, ¿no? Que también con sus tropas bisonias y sus hombres de milicias urbanas, Mansilla no hace otra cosa que evitar la batalla y termina entregando las armas. Este es el famoso emperador del Brasil, Pedro II, que es parte importante, actor principal en esta cuestión entre Rosas y el Brasil. Esto lo dice Sarmiento, digo, como para entender que no lo inventa uno, lo de los patacones, ni lo hacen los historiadores revisionistas para justificar justamente la traición de Urquiza. Sarmiento, en carta de Yungay, le dice a Urquiza: yo he permanecido 2 meses en la corte de Brasil, en el comercio casi íntimo de los hombres de Estado de aquella nación, y conozco todos los detalles, general, y los pactos y transacciones por los cuales su excelencia entró en la liga contra Rosas. Todo esto no conocido hoy de público es ya del dominio de la historia y está archivado en los ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil y del Uruguay. Bueno, acá Sarmiento le está dando a entender a Urquiza que sabe que el dinero fue una de las causas por las cuales Urquiza se pronuncia contra Rosas. De toda manera, decir que solamente es el dinero es no comprender el tiempo y la coyuntura. Cuando yo digo que Urquiza en algún momento se fastidia con Rosas porque Rosas le hace cerrar los puertos paralelos donde el entrerriano comercia y deja entrar plata y oro, Rosas de alguna otra manera le dice que ello lo que hace es romper con el equilibrio que traía el Pacto Federal. Y esa es una de las cosas que Urquiza también le molestaba, porque realmente no tenía toda la capacidad de acción que hubiera querido con un gobernador que asimilaba tanto las leyes y que era tan meticuloso con las mismas. Entonces, esta es una de las cuestiones también por las cuales se rompe. Me estuve mirando un videíto de un historiador, que algunas cosas me parecieron interesantes y otras no tanto, pero me gustó este cuadro porque también habla un poco de la mirada que se tiene por fuera del rosismo federal de este conflicto. Él cree que Urquiza, bueno, si bien fue un caudillo federal, un estanciero muy importante de la provincia de Entre Ríos, quiere abrir el comercio con el exterior. Esto yo ya lo había dicho en relación a las ciertas provincias del litoral que se veían limitadas
no solo por la ley de aduanera que había regido a partir de 1835 y sus inevitables a lo largo del tiempo y considerables definiciones que iban cambiando en función también de que el comercio y la política de Buenos Aires con el resto de los países, tanto de los que le eran vecinos como de los que venían de Europa, también se iba modificando. Por eso quería abrir el comercio con el exterior, también porque él, lo volvemos a repetir, era el dueño de Entre Ríos, Urquiza, no solo era el gobernador, el caudillo, era el dueño, ahí se faenaba con orden de Urquiza, no había más. Necesitaba, dice, poder utilizar puertos propios, esto lo acabo de explicar, y navegar libremente los ríos. Además reclamaba el reparto de las rentas que recaudaba la aduana de Buenos Aires. Bueno, esto es un aspecto importante para entender por qué Urquiza, en definitiva, rompe con Rosas, sino con la excusa de la organización nacional, ¿no? Digo excusa porque ya Rosas había dicho varias veces que la mayoría de los congresos la historia está para eso, ¿no? Y Rosas ya lo explicaba así, la mayoría de los congresos habían fracasado, era momento de tomar otras medidas, de vivir empíricamente un proceso que pudiera abarcar entre pactos interprovinciales un país propiamente dicho y después de eso poder trasladar todo eso a una asamblea que delicada y puntillosamente adhiera a una idea de sistema federal propiamente dicho, ¿no? Bueno, a Rosa lo ve como, bueno, el famoso gobernador, caudillo federal, estanciero de la provincia de Buenos Aires, estaba a cargo, esto es cierto, del manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, pero no por modo propio, no porque él lo decidió, son las provincias las que le delegaron a Buenos Aires, y no solamente a Rosa, lo habían hecho con Dorrego, y en cada gobernador de Buenos Aires al cual la política exterior, tanto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Confederación Argentina, así lo manifestaban. Las provincias le delegaban a la provincia en ese momento más importante y a su gobernador el encargo de las relaciones exteriores. Dice, mediante su política de control y proteccionismo, limitaba las exportaciones al puerto de Buenos Aires. Las rentas de la recaudación de la aduana eran utilizadas exclusivamente por la ciudad de Buenos Aires. Esto no es tan cierto. Sí es cierto que la mayoría del dinero que entraba tiene que ver con el armado de ejércitos que van a estar en permanente conflicto con potencias del extranjero. No había otra manera de financiar a los ejércitos que no fuera con lo que se recaudaba del puerto. Entonces, también había claras medidas para que todo el comercio, todas las incipientes o no industrias de las provincias estuvieran al salvaguardo de todas las manufacturas que los ingleses traían y los franceses que realmente destruían las actividades de las industrias provinciales, que siempre fueron incipientes, porque no estábamos todavía, imagínense que no nos organizamos políticamente, nos costaba mucho ser Europa y dejar que las revoluciones industriales hagan lo que hicieron en los países europeos. No pudimos jamás, por una cuestión de que no estaba poblado el territorio, generar esas metrópolis industriales como sí las tuvo Inglaterra, que aparte, dicho sea de paso, tenía miles de años más de historia, si nos remontamos a los inicios de los normandos, y no miles de años, ¿no? Si no hablamos de la alta y la baja edad media, pero en definitiva este país tenía solamente algunos pocos años de poder decirse propiamente país debido a la emancipación del Reino de España. Entonces, bueno, es importante entender esto, ¿no? Nosotros no podíamos de un momento al otro industrializarnos y todavía no estaban resueltas las cuestiones más mínimas. Bueno, ante el pronunciamiento de Urquiza sucede lo siguiente. Llega, si bien es un 1 de mayo, a Rosas le llega un 10 de mayo y dice, Urquiza dirige una nota a Rosas y produce un decreto en términos iguales. A esto se le llama el pronunciamiento de Urquiza. La nota dice a Rosas con ironía, queridos, cuando se corte volvemos a entrar con el mismo idea porque en cualquier momento sucede. Dice Urquiza, de manera irónica, hoy que aparece vuestra excelencia gravemente afectado de salud y de veras resuelto a verificar su renuncia, ¿están de acuerdo el pueblo enterriano y su gobierno en acceder a lo que vuestra excelencia tan repetida como vehementemente solicita? Acepta pues en cuanto a la dirección de las relaciones exteriores, quedando de hecho y derecho